El altar de los holocaustos. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 5 codos de largo por 5 codos de ancho y 3 codos de alto. Puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a la mitad de su altura. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. El recipiente para el lavado. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. El atrio. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 100 codos de largo y tenía cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con empalmes y ganchos de plata en los postes. El lado norte medía también 100 codos de largo, y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 50 codos de ancho, y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 50 codos de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de tela de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Medía 20 codos de largo por 5 codos de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Los materiales usados. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de color azul, carmesí y escarlata y en tela de lino. El total del oro dado como ofrenda mecida y empleado en toda la obra del santuario era de 29 talentos y 730 siclos, según el peso oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 100 talentos y 1775 siclos, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados llegaron a un total de 603.550, y cada uno de ellos dio un BK, es decir, medio ciclo, según el peso oficial del santuario. Los 100 talentos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba un talento. Los 1775 ciclos se emplearon en hacer los ganchos para los postes, recubrir sus capiteles y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos, y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada al atrio, así como en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba.